Bueno, yo soy la licenciada Agustina Chacón, ella es la doctora Ana Laura Mendaña. En realidad, esta última charla del año me pareció interesante pensar no solamente cómo nos comunicamos pacientes y médicos, sino qué tipo de relación tenemos. Hemos hablado durante todo el año de varias situaciones que atraviesan los pacientes, lo que tiene que ver con la enfermedad oncológica, el tratamiento, y me parece, digamos, más interesante poder hablar de esta relación entre médicos y pacientes que está plagada de significados, ¿sí?, de expectativas, de emociones, y mucho más en lo que tiene que ver con una enfermedad oncológica, donde el paciente hace un vínculo con su médico que va más allá de la enfermedad, ¿no? Después continúa en el tiempo y la verdad me parece que es interesante poder tener un diálogo, más que una charla teórica. Si bien vamos a ver algunas cuestiones para entender cómo fue cambiando el lugar del paciente, el lugar del médico en la historia, lo más interesante me parece que hagamos junto con Ana Laura una reflexión acerca de cómo nos comunicamos o cómo nos relacionamos o cómo nos vinculamos. Bueno, lo primero que a mí se me ocurrió es pensar a través de la historia cómo es el vínculo de un paciente, en un primer momento era de un enfermo, ¿sí?, se entendía así, con su médico. Tenemos como lo más primitivo, que es el médico puesto en el lugar de chamán, sacerdote, brujo, ¿no? Y eso tiene un porqué, y era que antiguamente hasta las enfermedades se entendían como castigos, como cuestiones de los dioses, que el enfermo o había sido culpable de que esto le pasara, algo había hecho, y había un sabio en el pueblo que era el que quitaba esta maldición o no. Entonces este vínculo era de sumo respeto, hasta se podía decir que cierto temor. En la historia siguió siendo así, ¿no? Se habla de la primera, digamos, relación médico-paciente más del orden de la paternalista, que actualmente no es que dejó de serlo, pero era un padre que era el que decía qué era lo que había que hacer. Y el enfermo era aquel sumiso que por su enfermedad estaba invalidado de tomar decisiones. En la época de Hipócrates se hablaba mucho de cómo las cuestiones del cuerpo, los fluidos y demás, influían en lo que la persona hacía, en sus humores, en sus reacciones, en su personalidad. Entonces también se entendía que el tener una enfermedad hacía que la persona estuviera con menos capacidad para decidir qué hacer, cómo hacerlo. Entonces estaba el médico que era el que guiaba. Y se lo ponía al paciente, al enfermo, en una posición un poco más infantil. Entonces tenía al médico como padre y al enfermo como un niño, sin que esto fuera una situación peyorativa, ¿sí? Sino como esto, como una persona con pocas capacidades para poder decidir. ¿Qué sucede en el siglo XX? En todo lo que tiene que ver el siglo XX es donde se da el cambio, en estos 100 años y actualmente, ¿no? Que sigue como, es muy dinámico este concepto del enfermo, del paciente, del médico, su rol, ¿no? ¿Cuáles fueron los cambios más significativos dentro de la medicina? El más significativo es que se empezó a pensar en el enfermo como sujeto, ¿sí? Como sujeto con decisiones, con emociones, y se empezó a pensar en la persona enferma, no tanto en la enfermedad. Entonces hubo un enorme viraje, ¿sí? Porque empezamos a trabajar con la subjetividad de esta persona. Y el primero que aparece, digamos, hablando de esto, yo no puedo dejar de mencionarlo, es Freud, donde se da cuenta, aparte, que muchas de las cuestiones que tenían que ver con la personalidad del sujeto era la que predisponía a determinadas enfermedades. Esto no quiere decir, como a veces se habla actualmente, que si yo no elaboro mis emociones o si tuve traumas, entonces voy a tener cáncer. O entonces, no es tan lineal, los efectos son mucho más complejos que eso. Pero sí es entender que ahí hay otra persona, que tiene sus deseos, sus expectativas y sus resistencias, y que eso va a influir en cómo transcurra la enfermedad y su vínculo con el médico.
¿sí? Nosotros muchas veces vemos en el consultorio que frente a una misma enfermedad oncológica, las personas hacen diferentes cosas y las van a tomar de diferente manera y sus historias van a ser diferentes. Entonces, esto juega un papel muy grande en esta relación o en la posición del paciente en la actualidad. Otra de las situaciones que cambiaron enormemente la medicina y cómo la gente se vinculó con ella fue todo lo que tiene que ver con las luchas obreras, ¿sí? La salud pública y la salud privada, y los privilegios de los ricos y la pobreza y la insalubre de la revolución industrial y de todo el trabajo que hacía el proletariado y cómo esto impactaba en su salud y cómo se tenía que atender a esto, ¿sí? La salud de los ricos, la salud de los pobres, en esa época muy marcada. A partir de todas estas revoluciones, de estos cambios, tanto en lo social como en lo emocional y demás, aparece lo que es la primera carta del paciente de la Asociación Americana de Hospitales, que es en los años 70 más o menos. Y en realidad todo viene a raíz también de los cambios sociales. Después de los juicios de Nuremberg, también hubo una mirada sobre la práctica de las investigaciones médicas, ¿no? En donde, digamos, ya no se podía someter a las personas a cualquier tipo de experimento. O sea, aparece lo que son primero los derechos humanos y después los derechos de los pacientes. Esto es fundamental, porque eso modifica cómo se para el paciente frente al médico, cómo está el médico frente a este paciente. Amén de que aparecen los sistemas colectivos de asistencia sanitaria, la asistencia privada, y cómo, bueno, la proliferación de especialidades, que ya no hay un único médico, que es ese médico, algo cerrado a la familia, hay una actividad del médico para todas las cuestiones que había en el pueblo, estaba el mismo médico, y decían, pero todo sabe este hombre, bueno, sí, sí y no, digo, la medicina no estaba tan avanzada, pero ahora sí. Y esto también cambió la manera en que la persona que enferma, y no que enferma, porque ahora también hay mucha medicina preventiva, entonces el médico no se vincula solamente con aquel que ya tiene la enfermedad, sino que se vincula con una persona que va a prevenir la enfermedad. ¿Sí? Esto hizo que también los pacientes tuviesen otros personajes en su haber. Por ahí, nosotros acá vemos la ley, después nos vas a decir un poco cómo es tu mirada como oncóloga. Nosotros vemos que los pacientes quedan muy adheridos a la institución y a su oncólogo, ¿no? Como referente, como el que timonea el barco, y que el resto somos como, digamos, todos personajes que funcionamos, pero hay un referente. Pero otras patologías por ahí no la tienen tanto, ¿sí? Y hay varios médicos, por eso a veces los pacientes se quejan de que voy al clínico y me manda al gastroenterólogo, al cardiólogo, y hay una cantidad de... Y dicen, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Me ven por partes, eso es cierto. Y esto también los posiciona a los médicos a trabajar en equipo. Por ahí también perder un poco el protagonismo y poder llevarse con las otras especialidades. Es por eso que ahora estamos nosotros juntos. Sería, en otra época, un psicólogo y un médico era casi imposible. ¿Sí? Y también lo que entra mucho en juego en nuestra época son los aspectos jurídicos, ¿no? Y cómo esto de los derechos del paciente, las cuestiones de mala praxis, el poder cuestionar lo que me hizo un médico o no, los temores de los médicos frente a los juicios de los pacientes también generan algo en la relación que es diferente de aquel que conocemos. La verdad que empezar a pensar cómo es la dinámica entre un médico y un paciente y empezar a hablar y darnos con la libertad de hacerlo, mejora la calidad de vida del paciente y mejora la calidad de vida del médico. Es fundamental pensar en la calidad de vida del médico también. Bien. Después, hay mucha teoría en relación a la relación médico-paciente y cómo es este vínculo. Hablábamos al principio de un vínculo paternalista. Mismo el médico estaba puesto, cuando alguien estudiaba medicina, era visto el doctor, estaba puesto en un pedestal y era el que todo lo sabía, ¿no? Y uno quedaba, se apoyaba mucho en el médico. Yo elegí esta imagen justamente porque muchas veces el médico nos sirve
de aquel que nos cobija y que nos hace sentir tranquilos aún cuando las cosas por ahí no van bien, pero es una figura de apego y de seguridad y de confianza. En el mejor de los casos, por supuesto, a veces los médicos son sobre los cuales se desplaza el temor a la enfermedad, el enojo por estar enfermos, ¿sí? Y son los que reciben a veces mucho maltrato. Pero en lo general uno ve que los vínculos son más de este orden más amoroso. Había también, a partir de esto de los derechos del paciente y demás, un modelo de relación informativo, en donde el médico le daba al paciente toda la información relevante, se iba con eso y vos decidís. Bueno, tenés como todos sus pros y sus contras. El interpretativo es ahí donde el médico empieza a tener que entender con quién está hablando. ¿Quién es el sujeto ese al cual yo le estoy diciendo algo? Este es un ejemplo muy claro. Hay muchos pacientes que al médico le dicen doctor, más en el ámbito oncológico. Yo le quiero decir que estoy tomando aceite de cannabis, o que me dijeron que tal método era bueno para el enfermedad oncológica. Bien. Desde ya que el médico, digamos, tiene otra línea terapéutica. Pero está el médico que le dice, bueno, mira, yo la verdad que no hay evidencia científica de que eso esté funcionando, avísame siempre que tomes algo, no hagas esto, no hagas esto, y el médico le dice, no, eso no te vas a dormir. Bueno, entender quién es el que tenemos adelante como paciente para poder también modular de qué manera vamos a dar la información que damos, vamos a probar entre comillas si no lo que el paciente nos está diciendo, cuáles son los valores de ese que nos adelante. Por eso la figura es esto, como entrelazamos los discursos, ¿sí? Y el deliberativo se le llama que, bueno, se acuerda entre uno y el otro. Yo soy el médico que tengo que saber que vos no tenés, vos no estudiaste medicina. Vos sos un paciente con determinada patología que me tenés que decir qué es lo que te pasa para que yo te pueda ayudar, y en función de eso, el trabajo en equipo que nosotros lo llamamos. Paciente tiene que seguir siendo paciente, pero no por pasivo, sino paciente activo, agente también de su propia salud. ¿Sí? Nosotros trabajamos mucho en el consultorio de psicología con decirle a tu médico, fíjate qué podés negociar, qué querés hacer, ¿no? Para poder como establecer esta negociación. Por eso la imagen, bueno, si uno ve un guardapolvo blanco, que puede ser una camisa, no sabemos quién es el paciente y quién es el médico, ¿sí? Creo que entre todos estos modelos saldría el médico perfecto, genial y divino, que bueno, que uno intenta como más o menos ser. Y el paciente también que sea agradable, digo, no el buen paciente como este que no molesta, que no se queja, que no dice nada, que tengo miedo de decirle a mi médico tal cosa porque se va a enojar. Digo. Estas son cosas que uno escucha mucho en el consultorio. No le digo a mi médico porque se va a enojar. Mi médico no le digo, está tan ocupado, le digo, ¿qué está haciendo? Atendiendo pacientes. ¿Vos qué sos? Bueno, estas cuestiones que hacen al vínculo médico-paciente. ¿Qué nos sucedió en la actualidad? La actualidad actualísima, irrumpió la pandemia, no irrumpió la telemedicina, irrumpió la pandemia, que fue una situación absolutamente disruptiva para todos, y rápidamente, ¿no? El equipo médico tuvo que salir a resolver esto, ¿sí? Nosotros en Fleming acá realmente fue muy rápido lo que se hizo y cómo los pacientes también se pudieron adaptar a la cuestión esta de la telemedicina. En realidad todavía estamos como en un intermedio, ¿no? Todavía estamos como en vías de ver cómo se sale de esto. Durante muchos años, los últimos del siglo XX, décadas del siglo XX y ahora, se trabajó mucho lo que se llama la humanización de la salud. En esto de poder volver como a tener al sujeto como protagonista, al médico también como persona que siente, que es afectado, ¿sí? Esto de la telemedicina o de la virtualidad además también nos dejó en un lugar diferente, ¿no? En donde no había límites de horarios,
no había, la virtualidad genera mucha ansiedad en la respuesta, genera ansiedad paranoide, me clavaste el visto, digamos, como si... Bueno, ¿cómo va, digamos, a desarrollarse esto? Tratamos de pensar que la medicina como acto humano, que es el vínculo, no se transforme en robotizar al médico, ¿no? Porque la verdad que no sería lo ideal en este vínculo. Por eso es algo a construir, ¿sí? Por eso me parece interesante esta charla como última charla de la... Yo voy a mostrar acá algunas de las frases más simbólicas de los pacientes, son realmente frases de los pacientes, para que veamos qué es lo que les gusta o no que les digan los médicos. Por ejemplo, esta es algo que a los pacientes les hace sentir muy bien. Tu miedo es tuyo, no te contamines con los ajenos. ¿Sí? No compartas tus síntomas con los otros, trata en la sala de espera de no hablar con los otros, porque lo tuyo es tuyo. Esta es una frase que a los pacientes por lo menos lo que dicen es que los tranquiliza mucho. No puede ser que te duela, esta frase los pacientes la odian y los médicos la dicen mucho. Es cierto, lo que pasa es que el dolor es un síntoma no solamente físico, sino que subjetivo. Primero tus preguntas, vos sos la paciente, esta es una frase hermosa, el priorizarlo a él cuando ustedes tienen a veces que derribar familias que vienen haciendo señas y preguntando cosas. No necesito que me digas cosas que no pregunté. Hay pacientes que no quieren escuchar, me hablan en términos muy técnicos. Yo prefiero que me diga todo. Esta la puse a propósito, porque hay pacientes que quieren saber todo, hay otros que no quieren saber, hay otros que quieren saber, pero no en términos técnicos. Bueno, si fueran ustedes tan perfectos, no tendríamos trabajo los psicólogos. Y la principal que uno, digamos, puede escuchar es confío en mi médico. Eso es lo fundamental. Nosotros en psicología decimos transferencia positiva, ¿no? Pero el confiar en el médico es lo principal para que la relación se desarrolle y haya adherencia al tratamiento y se pueda entender que hay momentos que no son dolorosos o que cuestan más, ¿no? Esto es lo principal que se escucha mucho. Entonces, para empezar a hablar, Lali, con ustedes y ustedes con nosotros, en la pregunta con los pacientes, le digo, ¿cómo nos comunicamos? Yo creo que lo primero es que se comunica a través de un diálogo. ¿Sí? El paciente viene con muchas expectativas sobre el médico. El médico es una persona que tiene virtudes, que tiene falencias, y que en ese juego con el paciente intenta ayudarlo en lo que es su patología, pero por sobre todas las cosas respetarlo en su condición de sujeto. De sujeto adulto, nosotros hablamos con adultos, no estamos hablando de patologías con niños, ¿sí? Entonces, nos comunicamos a través del diálogo primordial, como toda comunicación humana, diálogo, y con respeto, desde ambas partes. ¿Sí? Acá terminamos lo que son las preguntas. Ahora damos paso a poder charlar entre nosotros. ¿Sí? ¿Dónde les puedo compartir? Y los quiero ver todos. Bueno, somos re poquitos. Solange, te sacá la cara, ponete en cara y micrófono y hablanos. Paula también. Bueno, a ver, ahí sale Sol. El público. Hola, Sol. Ay, qué poca convocatoria que tuvimos, Lali. Gracias a los que están por estar. Sí. Bueno. Bueno, comentarios puedo. A ver, lo primero es que, bueno, cuando hablaste un poco de toda la evolución y de los tipos de relación médico-paciente, hasta llegar al hoy,
Te diría de que no hay una forma, por supuesto que dejó de ser la relación paternalista que era, pero la relación depende al paciente. Yo como médica, que soy única médica, te diría que es de acuerdo al paciente, y los pacientes obviamente que dirán lo mismo de acuerdo al médico. Creo que hay tantos tipos de relaciones cuantas personas existimos, y uno no puede generalizar, pero creo que hay un poco de cada uno. O sea, hay pacientes que necesitan un tipo de relación y hay pacientes hoy en día de que buscan una relación paternalista. Uno intenta incluirlo más, es tu cuerpo, toma, y ellos quieren que nosotros decíamos, por lo menos en mi experiencia, y seguro que a todos pasa lo mismo, eso un poco... y bueno, hasta llegar a, ¿no? al extremo de los extremos de lo que fue este último tiempo, que si bien hace un tiempo que se intenta la de la telemedicina. Creo que la telemedicina, o sea, no es tan mala del todo, no es para todos, ni todo el tiempo. Nosotros, en nuestra especialidad, que hacemos un vínculo tan estrecho, muchas veces, y según el momento de la enfermedad, se requieren de controles muy seguidos, contactos que a veces son de rutina, que hay que hacerlos, y por suerte, en muchos casos, los pacientes están bien. Entonces, se puede, como una comodidad del paciente, que no se tiene que trasladar, como acá en la ciudad, son distancias enormes, incluso la gente que es de afuera, la realidad es que en muchos casos la telemedicina, para mí bien usada, ayuda y acerca. Sí, obviamente que es obvio que no se puede hacer el examen físico y bueno, y el contacto mucho más, pero creo que se puede intercalar, y que yo creo que es algo que viene para sumar y para quedarse. Si lo sabemos utilizar bien, puede ayudarnos. ¿Cómo manejarse el tema del límite, ¿no? Que te da bueno, antes de la telemedicina está el WhatsApp, que es muy difícil. Es muy difícil. Y bueno, y somos todos seres humanos, de un lado y del otro. Con días buenos, con días malos, con preocupaciones del lado del paciente, y también nosotros como médicos, días malos, días que estamos cargados de mil cosas. Sí, estamos atendiendo y tenemos que dar 3 charlas en el mismo día, y o sea, hay muchas actividades también que se hace desde un lado y desde el otro. Y se trata de hacerlo mejor. A ver, hoy en día estamos en una situación que llamamos híbrida en todos los aspectos, se llama híbrido en los congresos, porque hay mitad que se hacen virtual y mitad presencial, y en las consultas están híbridos. O sea, una parte viene y una parte se le consulta. Y lo que nos pasa es que a veces no es tan fácil organizar la agenda como para que las teleconsultas queden todas juntas, bueno, es todo un movimiento de cosas. Y la realidad es que en general uno prioriza el paciente que está, por una cuestión de demora, para que no se acumule gente y atender a los presenciales, y a veces queda... Y bueno, es cuestión de comunicarse, a veces son 2 minutos, te voy a llamar en 2 horas, pero ese simple mensaje, bueno, uno se da cuenta que del otro lado, por supuesto, uno dice, bueno, si estás por hacer otra cosa, a lo mejor no hicieron nada y estuvieron 4 horas esperando. Pero bueno, sí, sí. En estos años que vos tenés de recibida y pasar de residente a médica ya, ¿notaste algún cambio en vos en relación a cómo te vinculabas con los pacientes, o es lo mismo? Sí, sí. Yo puedo obviamente hablar solo de mí, creo que todos, bueno, uno va creciendo en la vida, experiencias nuevas desde la vida, y obviamente tomando más experiencia en la profesión, profundizando en el conocimiento, conoces más pacientes, vas conociendo más tipo de pacientes, de personas, de relaciones, y uno, por lo menos en mi intención, la idea es ir mejorando. Puede haber un cambio que no sea perfecto. Lo que nosotros observamos a veces con los médicos, los oncólogos, es este tema de a cuanto más avanza en la carrera, mayor cantidad de pacientes, mayor responsabilidad, mayor distancia afectiva con el paciente. Nosotros llamamos burnout. Digo, ¿cómo haces para...? Sí, yo creo que tiene que ver, no sé si es burnout, pero sí, como seres humanos y personas que somos iguales a cualquier otro que no sea médico, creo que en alguna
en alguna célula de nuestro cuerpo va quedando cada experiencia, cada cosa, buenas, malas, obviamente, pero no necesariamente que el resultado sea final, pero el llanto de un paciente porque nos está pasando muy mal durante la quimioterapia, así se cure, bueno, son emociones y cosas que uno vive y que nosotros vivimos todo el día, sí, puede ser como un mecanismo de defensa, la verdad que no es que sea intencional, pero sí puede ser que uno también se vaya protegiendo. ¿Lo viste en algún compañero tuyo? Digo, ¿cómo funcionan como equipo médico? Sí, puede ser que sí, funciona. Nosotros estamos mucho tiempo juntos, por lo menos en eso está bueno, compartimos muchas cosas, muchas actividades, y nos comentamos, también es una forma de desahogarse. La sala de médicos, bueno, hay días donde no se puede, pero es nuestro lugar donde obviamente uno cuenta la experiencia, lo que me acaba de pasar, y es una forma de transmitir angustia, y uno se da cuenta, bueno, de que no es uno, sino que también son cosas como generalizadas, pero sí. Yo creo que no es cansancio, porque uno con los años también va consolidando más conocimientos y va amando cada vez más la profesión, porque esta es una vocación que realmente no se puede amar si no la amas. Sí, no se puede hacer si no la amas y la disfrutas. Y el vínculo, y justo el tema de hoy, la relación médico-paciente que nosotros podemos hacer en esta especialidad, es un vínculo médico-paciente que no es la misma que en otras especialidades, y creo que todos en algún punto la disfrutamos y por eso nos gusta hacer esto. Pero bueno, tenemos nuestros límites como seres humanos, o sea, nuestra vida no termina en el consultorio cuando se cierra, después te vas, tenés otra vida, incluso como les digo, dentro de la misma, no es que termina solo en el consultorio, sino que tenemos un montón de otras actividades, y bueno, y ni hablar después de la puerta hacia la calle, y la vida, y las cosas, pero puede ser que vaya habiendo un distanciamiento, pero para evitar sufrir, porque los médicos también tenemos preferencias. Insisto, las relaciones entre ambos, el equipo médico en este caso, porque no solamente médico-paciente, sino estoy yo también, y la idea es ir como siendo parte, siendo agentes los pacientes de esta relación, construyendo un nuevo vínculo, ¿no? Porque la medicina ha cambiado, los tiempos han cambiado, como decíamos, ¿no? Ya los pacientes no son tan pasivos, los médicos no son tan distantes, entienden al sujeto con sus motivaciones, nos convocan a nosotros cuando ven a un paciente que no está bien desde lo emocional, con lo cual es un aspecto que tiene mucha importancia en la actualidad, así que, bueno, es una relación a seguir construyendo. Y no hay ni médicos perfectos, ni los va a haber, ni pacientes perfectos, porque somos todos seres humanos dentro de la misma imperfección. Y lo fundamental es la confianza. La confianza. Creo que sin confianza no se puede construir nada. Y esto, entender de que no somos todos los médicos para todos los pacientes, ni todos los pacientes para todos los médicos, que a veces no funciona y uno no se siente bien y que no pasa nada, que lo mejor es hablar las cosas o decir lo que a uno no le gusta o le molesta, y siempre se puede o repensar la relación y encarar de otra forma, o buscar a otro profesional que realmente le brinde a la persona lo que necesita. Bueno, chao.